El gran apagón, la caída de la civilización. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. Las luces de las ciudades parpadeaban en la distancia, aviones cruzaban el cielo nocturno y millones de pantallas brillaban en los hogares del mundo, conectando a las personas a través de la red invisible de la tecnología que había definido la era moderna. Pero a las 23:47 horas, todo se apagó. Primero, fue un temblor. Un temblor suave, imperceptible para la mayoría, pero suficiente para que los sismógrafos registraran una perturbación. Luego, un destello, que nadie pudo ver, ya que ocurrió a kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Algo profundo, algo antiguo, algo que yacía dormido desde antes de que la humanidad naciera, despertó. El apagón. En cuestión de segundos, todo lo que daba vida a la civilización moderna dejó de funcionar. Las luces de las ciudades se apagaron de golpe, dejando vastas metrópolis sumidas en una oscuridad absoluta. Los aviones en pleno vuelo dejaron de responder, cayendo en espiral hacia la Tierra como estrellas moribundas. Las pantallas de los teléfonos, computadoras y televisores se apagaron para siempre. Los satélites en órbita se quedaron en silencio. Era un apagón planetario. Un evento que nadie había anticipado. Ningún gobierno, ninguna organización internacional, nadie tenía un plan para una catástrofe de tal magnitud. Toda la tecnología del mundo simplemente dejó de funcionar. Los coches eléctricos se detuvieron en mitad de la carretera. Los sistemas de comunicación colapsaron. Las plantas de energía, incapaces de reactivar sus sistemas, quedaron inutilizadas. Las ciudades, que habían crecido y prosperado gracias a la tecnología, se transformaron en jaulas oscuras e inhóspitas. Para la mayoría de las personas, las primeras horas después del apagón estuvieron llenas de incredulidad. ¿Qué está pasando?, se preguntaban mientras intentaban encender sus teléfonos o revisar sus electrodomésticos. Pero no había respuesta. El silencio que se apoderó de la noche era aterrador, solo interrumpido por el murmullo creciente de la confusión. El primer día. Con el amanecer, quedó claro que el apagón no era un simple fallo temporal. Aquellos que se aventuraron fuera de sus hogares encontraron caos en las calles. Los coches abandonados bloqueaban las vías principales y las estaciones de servicio estaban inoperativas. Sin medios de comunicación, la información se propagaba de boca en boca y pronto la palabra fin comenzó a resonar en las conversaciones. Los hospitales, desprovistos de electricidad, luchaban por mantener vivos a los pacientes. Sin sistemas de refrigeración, los alimentos comenzaron a descomponerse rápidamente en las ciudades. Las tiendas fueron saqueadas por aquellos desesperados por obtener suministros, mientras otros intentaban entender qué había causado el apagón. ¿Un ataque electromagnético? ¿Una falla global en las redes de energía? Las teorías abundaban, pero ninguna tenía respuestas. El sol salió, pero el mundo seguía sumido en una oscuridad tecnológica. La lenta caída. Con el paso de los días, la civilización, que hasta entonces había dependido casi exclusivamente de la tecnología, empezó a colapsar. Las ciudades, acostumbradas a la comodidad de la electricidad, se volvieron inhabitables. Sin agua potable ni saneamiento, las enfermedades comenzaron a propagarse. El hambre y la desesperación se apoderaron de las zonas urbanas. El campo, aunque mejor preparado para sobrevivir sin tecnología, tampoco fue inmune. Las cosechas, que dependían de sistemas automatizados de riego y fertilización, comenzaron a marchitarse. Los agricultores, que durante años habían confiado en maquinarias para cultivar y recolectar, se vieron obligados a retroceder siglos en sus métodos. En ausencia de los medios de comunicación, la humanidad quedó aislada. Las fronteras se desdibujaron. Los gobiernos se disolvieron o quedaron impotentes sin los sistemas de control y vigilancia que habían mantenido a las sociedades funcionando. Grupos locales comenzaron a formarse, comunidades que intentaban protegerse mutuamente en un mundo que se volvía cada vez más caótico. El nuevo orden. 6 meses después del apagón, las ciudades más grandes del mundo se convirtieron en ruinas. Nueva York, Londres, París, Tokio. Todas estaban desmoronándose lentamente. Sin tecnología, las grandes urbes se habían convertido en trampas mortales. La gente que había logrado sobrevivir a los primeros meses había huido hacia zonas rurales, buscando recursos y la esperanza de una vida más segura. Los gobiernos que habían sobrevivido se refugiaron en instalaciones subterráneas o en áreas remotas, pero su poder ya no era el mismo.
La descentralización de la autoridad dio lugar a pequeños feudos y comunidades independientes que luchaban por mantener el orden y los recursos. Los bienes que alguna vez se consideraron triviales, como las velas, herramientas manuales y bicicletas, se convirtieron en tesoros de valor incalculable. La humanidad, en cuestión de meses, había sido transportada de regreso a una era casi preindustrial, con la diferencia de que ahora los humanos sabían lo que habían perdido, una civilización impulsada por la electricidad y la conectividad. La respuesta del subsuelo. A medida que la superficie del planeta luchaba por sobrevivir, debajo de la Tierra, en las profundidades donde se había originado el apagón, algo más estaba ocurriendo. Un pequeño grupo de científicos, que habían escapado a una base subterránea autosuficiente antes del apagón, había descubierto lo que realmente había causado la catástrofe, un pulso energético liberado desde el núcleo de la Tierra. Este pulso no era natural. Era una señal antigua, un mecanismo activado por una civilización que había existido mucho antes de los humanos. Los registros que encontraron indicaban que la Tierra había sido habitada por seres avanzados que habían sellado su propia tecnología dentro del planeta para evitar su uso desmedido y destructivo. El pulso que desactivó toda la tecnología era una especie de reinicio diseñado para evitar que otra civilización cayera en la autodestrucción tecnológica. Los científicos comprendieron que el apagón era irreversible. La tecnología moderna no podría ser restaurada. El pulso había alterado permanentemente el campo electromagnético de la Tierra, haciendo imposible que la electricidad y los dispositivos electrónicos funcionaran nuevamente. El renacimiento de la humanidad. Con el tiempo, la humanidad comenzó a adaptarse a su nueva realidad. La sociedad regresó a métodos más simples de vida, basados en la agricultura, la artesanía y el comercio directo. Aunque el conocimiento del pasado aún existía en las mentes de algunos, la tecnología que había definido el siglo XXI se convirtió en mitología, una historia de advertencia sobre el abuso de la naturaleza y la dependencia excesiva de las máquinas. Pequeñas comunidades autosuficientes florecieron en los lugares donde la naturaleza todavía ofrecía lo necesario para sobrevivir. Las bicicletas y los caballos se convirtieron en los principales medios de transporte, y las comunidades que habían conservado su conocimiento de oficios antiguos como la carpintería, herrería y agricultura orgánica se volvieron vitales para la supervivencia de los demás. Aunque las grandes ciudades quedaron en ruinas, como fantasmas de una era pasada, la humanidad demostró su capacidad para adaptarse. El mundo se volvió más local, más conectado con la tierra y los recursos inmediatos, y la tecnología que una vez dominó sus vidas fue sustituida por el ingenio humano y la cooperación comunitaria. El gran apagón había terminado con una era, pero también había dado lugar a un nuevo comienzo. En las sombras de las ciudades caídas, en los campos donde las semillas volvían a crecer, la humanidad comenzaba a renacer.